Quiero agradecer a todos que os habéis apuntado a esta mesa redonda, porque aunque sea a través de la pequeña pantalla, podemos seguir haciendo estas actividades y seguir difundiendo la cultura. Nos tiende un puente de una manera que nos permite luchar contra esta pandemia y contra esta situación que esperemos termine pronto y podamos hacer las cosas de manera presencial y poder vernos y poder charlar de una manera más amena, por decirlo de alguna manera. Hoy pues hablará sobre este fabuloso libro que estamos encantados y muy orgullosos de que hayan tenido la confianza en la Fundación los autores para sacarlo adelante. Y nada, tiene la palabra Susana García Lastra, coordinadora de la edición y una de sus autoras. Cuando quieras, Susana. Hola, buenas tardes. Pues agradezco mucho su presencia en esta tarde y por supuesto a la Fundación por la oportunidad de hablar de este trabajo del cual los tres autores nos sentimos plenamente orgullosos, sobre todo teniendo en cuenta que éramos de las pocas comunidades en España que todavía no tenía un catálogo de órganos. Entonces eso nos hace sentirnos mejor todavía si cabe. El órgano es un instrumento que es testigo del paso del tiempo y que debemos proteger. Es nuestro patrimonio, es nuestra historia, encierra los sonidos del pasado y por lo tanto todos somos responsables de conservarlo. Este libro es un primer paso para documentar lo que tenemos y lo que hemos tenido en el pasado. Y a su vez es un punto de partida para lograr que estos instrumentos cobren vida, porque tenemos que conseguir actividades en torno a ellos, ciclos de conciertos, visitas guiadas. Tenemos que conseguir un buen mantenimiento de esos instrumentos, es nuestra responsabilidad, y tenemos que conseguir una política de restauración en torno a ellos. Comenzaré mi intervención hablando de los 11 órganos BIC, unas pinceladas de los órganos BIC. En realidad fue nuestro primer objetivo, el germen de este trabajo, y conseguimos que saliesen publicado en BOPA en el año 2017, después de entregar la documentación el año anterior, y la selección de estos instrumentos pues, asegura la protección de la historia de la organería en Asturias, porque abarca casi 250 años, desde el siglo XVII al siglo XX, y más teniendo en cuenta que hasta este momento ningún órgano había sido declarado como BIC. Sí algunos de los espacios en los que estaba, pero no ninguno de los órganos. También es muy interesante que en el libro quienes tengan acceso a él podrán ver que hay una abundante documentación gráfica que hemos cuidado mucho y que agradecemos especialmente al prestigioso fotógrafo obetense Iván Martínez, que se ha encargado de ese trabajo. Entonces, comenzaré dando una pincelada de los 11 órganos BIC. Empezamos por el monasterio de San Juan Bautista en Corias, donde hay dos instrumentos. En el lado de la epístola solo tenemos la fachada. Aparece escrito el año de 1758, pero ese instrumento desapareció, no sabemos si después del incendio de 1763, en fin. La fachada en sí misma es interesantísima, con abundante madera policromada, hay un mascarón, pinturas de tubos con efigies en la boca de los flautados y un curioso atlante en la base del órgano que la tradición local decía que correspondía a imágenes de los obreros que habían construido la iglesia y que el tono de la piel que presentaba era un poco una protesta porque le habían puesto un menú un poco monotemático a base de salmón. Pero bueno, no sabemos si solo esto es la tradición local, tiene una base o no,
pero bueno, es curioso, ¿no? Entonces, este instrumento, ya digo, solo conserva esa fachada, es de un teclado, tenemos las pisas, bueno, lo que queda de donde estuvieron colocadas las pisas, y enfrente, en el lado del Evangelio, tenemos otro instrumento de estilo completamente diferente, de estilo neoclásico, y que está atribuido a Juan Otorel, un palentino, en torno a 1889, y es un órgano castellano al uso de la segunda mitad del siglo XIX. Fue intervenido por Azpiazu, por el organero Azpiazu, en 1993, y la fachada pues, es muy interesante, tiene un pórtico clásico, tiene unos trofeos de instrumentos muy originales, muy bonitos, y otro adelante opuesto, en el otro lado, al órgano del lado de la epístola. Entonces, para cualquiera que tenga interés, les aconsejo una visita al monasterio en sí, porque es una belleza, pero porque simplemente estos instrumentos estéticamente merecen verlos, lo mismo que muchas veces visitamos retablos. Pero la idea es que no solo vayamos a visitarlos por su estética, sino que consigamos que suenen. Para ello, aquí, que es un poco la reflexión que quiero hacer, sería necesario una intervención que consistiría, por un lado, en hacer un órgano nuevo para el órgano del lado de la epístola y hacer una restauración a fondo para el del lado del Evangelio. Eso nos daría la posibilidad de tener en Asturias un caso ahora mismo único, que sería tener dos órganos enfrentados en el mismo coro, que como los organistas sabrán, hay mucha literatura para dos órganos y sería muy interesante contar con estos instrumentos que estuviesen en las mejores condiciones. Así que ahí queda un gran trabajo por hacer. Seguiré con el Realejo de Covadonga, que está en la Colegiata de San Fernando. Tiene interés porque es el único realejo que conservamos en Asturias. Posiblemente sea de finales del siglo XVIII, principios del XIX, aunque no tenemos documentación. Es de autor anónimo y tiene un teclado partido de 54 teclas. Fue restaurado por Restaurar en 2010, pero la mayor parte de la tubería es nueva. Solo quedaban 11 tubos de madera originales. Entonces, bueno, es un instrumento que está muy modificado, pero tiene el interés de ser un realejo que conservamos. Continuaré con Llanes, en la Basílica de Santa María del Concejo. Bueno, hay documentados muchos órganos anteriores, desde el siglo XVI, pero el órgano actual es un órgano en el que intervino el organero Federico Acitores, que lo reconstruye en el año 2004-2005. Aprovechó algo de tubería y de los fuelles, pero sobre todo es material nuevo. Entonces, lamentablemente se cambió la consola, que anteriormente era una consola de pupitre, y bueno, es un instrumento de estilo neoclásico, con dos teclados y pedal, que permite mucho repertorio, pero vamos, sobre todo es muy interesante la fachada de castaño. Luarca. En Luarca está otro órgano Vic, en la parroquia de Santa Eulalia, y es un órgano de Amezua de 1923, de estilo romántico, con una caja neoclásica, con columnas salomónicas barrocas, y tiene especial interés porque conserva íntegros los mecanismos y las transmisiones originales. Por lo tanto, tiene un valor histórico y patrimonial importante. Incluso conserva también la consola de pupitre original. Tiene los teclados y pedal. Entonces, sería absolutamente necesaria una restauración a fondo que respetase esos elementos que conservamos originales y que permitiese un uso. Se usa, pero tiene muchos problemas, pues ese órgano realmente no ha sido seriamente intervenido. Entonces necesita una restauración a fondo. Continúo con la catedral en Oviedo.
que bueno, tuvo un glorioso pasado. Tenemos documentación respecto a órganos, organistas desde el siglo XIII, donde aparecen a lo largo de la historia organeros tan importantes como Alonso Menéndez de Forcinas, que trabajó en el siglo XVII, o Pedro Liborna Echevarría, que trabajó en el siglo XVIII. Pero el órgano actual, que es el órgano que está declarado BIC, es de don Aquilino Amezua y es de 1906. Es un órgano romántico de grandes dimensiones, de ahí el interés y por qué hemos decidido que era uno de los órganos que debía seleccionarse para instrumento protegido, y es similar al Cavaller-Coll de San Francisco el Grande de Madrid. De hecho, en el libro hacemos una comparativa entre las composiciones. Este órgano sufrió una reforma de OESA, de Organería Española, que cambió el sistema de transmisión por uno eléctrico y se añadió un tercer teclado más 23 juegos. Y en 1967 se sustituye la hermosa caja neogótica, que lamentablemente no conservamos, por una caja más sencilla, con tubería vista, porque bueno, querían ganarle sitio en el coro y tomaron esa decisión. Eso ocurre en 1967 y actualmente pues, lo que tenemos es este órgano con esa presencia, que también tiene abundante documentación gráfica en el libro. Actualmente hay una comisión que ha creado el Cabildo Catedralicio para valorar los distintos proyectos que han ido presentando organeros. De momento no se ha adjudicado ninguno, ni tenemos noticia de que eso se haya llegado a decidir, pero tenemos desde luego claro que es absolutamente necesario tener un gran órgano catedralicio en Asturias. O sea que este órgano lo necesitamos como todos en buen estado, pero sobre todo necesitamos un gran órgano catedralicio. También en Oviedo, en Santa María la Real de la Corte, tenemos un instrumento maravilloso, el mayor y el más evolucionado de los barrocos asturianos, posiblemente de 1705, anónimo. Solo conservaba el 10% de la tubería original y lo restauró Gerard Grensing en 1988, pero bueno, sufrió una tromba de agua y en 2010 tuvo que volver a haber una segunda restauración. Este órgano, que tiene un teclado partido, se usa habitualmente, está en uso, se usa para conciertos y bueno, animo a aquellas personas que no lo conozcan a que se asomen, porque solo por la estética merece la pena, y desde luego el sonido es de los órganos más interesantes de los barrocos asturianos, desde luego. Sin salirme de Oviedo está otro de los órganos BIC en San Isidoro el Real. El principal interés que tiene ese instrumento es que es lo que nos queda del organero de Pravia que antes he mencionado, Alonso Menéndez de Forcinas, que trabajó en el siglo XVII, y este órgano fue trasladado aquí desde la catedral en el siglo XVIII. Lo que nos queda original es la caja y parte de la transmisión mecánica. Se sustituyó también la antigua consola y fue muy transformado desde la reforma que hizo Amezua en 1915, que lo romantizó, pero bueno, es un órgano con interés histórico. Ha tenido distintas intervenciones, pero realmente necesita una restauración a fondo porque no la ha tenido. Entonces es un órgano que necesitamos que sea intervenido para realmente sacarle el provecho que es necesario tener en este instrumento. Continúo con Pravia. En la Colegiata de Pravia tenemos un instrumento construido en 1780 por Fray Felipe de la Peña. Este instrumento tuvo varias intervenciones a lo largo del tiempo y lo desvirtuaron, incluso lo romantizaron,
pero fue restaurado en 2002-2003 por Organum, por los Reinolter. Fue de los últimos en restaurar de las restauraciones que hizo la consejería en la década de los 80, y tiene una estética barroca con una fachada espectacular, con una caja policromada, unos ángeles músicos, de una belleza extraordinaria. Así que animo también a quien no lo conozca que se asome, porque es una maravilla. Un teclado de 45 notas, pero es un instrumento que se sigue usando, que está, y puntualmente para conciertos. No hay un ciclo allí organizado, pero tiene uso. Continúo con Puerto de Vega, en la iglesia de Santa Marina, donde tenemos documentación desde el siglo XVIII de distintos órganos, pero este instrumento es probablemente el órgano más antiguo de Asturias, del siglo XVII o incluso anterior. Es el más pequeño de los barrocos, pero es un instrumento muy interesante, con muchísima fuerza. Un solo teclado y 42 notas. Tiene una regalía en fachada de madera que es única en Asturias y además es una rareza. Y fue restaurado en 1988 por Rensing, y su mayor interés es que conserva el 70% de la tubería original, lo cual, bueno, le da una categoría mayor, ¿no? Sé que recientemente ha sido revisado, y es un instrumento que, bueno, se usa muy puntualmente y que es una pena que no se use más, pero bueno, está en buen estado. Y por último voy a referirme a Valdedios, al monasterio de Valdedios, donde posiblemente hubo un órgano anterior. En la misma fachada del órgano se pueden ver señales de que hubo un instrumento quizá más grande. Y sabemos, a partir de esta investigación y de este libro, la autoría, porque bueno, está en el Archivo Histórico Nacional, y podemos decir ya que es de Alejandro Brache, de 1713. Tiene un teclado de 45 notas y fue reconstruido en 1988 por Renzi. La fachada también es bellísima, policromada, dorada, y con esas hermosas cabezas de ángeles soplando clarines que figuran en la portada del libro, y que son su sello de identidad estética. También tiene ángeles músicos en la fachada. Está en uso y se mantiene gracias al mantenimiento, corre a cargo de la Fundación José Cartín Fernández, que todos los años hace un ciclo, y que esperemos que este año consigamos hacer de nuevo la 10ª edición, que quedó postergada después de la pandemia el año pasado, y que creo que bueno, estamos en ello y ya tenemos programa cerrado para continuar este año. Este órgano tiene problemas, la iglesia tiene problemas de humedad y ha generado problemas en el instrumento y necesita una intervención también urgente, pues porque habría que bueno, desmontar el órgano y reparar todos los problemas que tiene derivados de ese problema de humedad. Bueno, esta es una visión un poco rápida sobre qué es lo que hay y sobre todo qué tiene mayor interés y en qué deberíamos intervenir de forma más urgente o más necesaria. Y doy paso a mi querido amigo Enrique Campuzano, que seguirá con esta intervención respecto a otro tipo de órganos ya no BIC. Gracias. Enrique, tienes que activar el audio. Enrique, el audio. Porque yo lo había puesto. A ver, que gracias a Susana por esta introducción, y también saludar a dos amigos que les veo en pantalla, que son José Luis Echechipía de Pamplona y Juan Paradel, que ya les he saludado anteriormente, organista emérito de la Capilla Sistina del Vaticano. Un honor tenerte con nosotros.
Me toca hablar un poco de los órganos que no se han declarado, pero que constituyen pues, una parte importantísima del patrimonio organístico de Asturias, ya que creo que son en general, en total, 54 los órganos que están catalogados y, por tanto, los BIC son 43, más los 11 que están declarados BIC. Esto, en principio, pues para una comunidad autónoma que tiene 1 millón de habitantes, pues parece que son pocos, porque Cantabria, que estamos al lado, tenemos 55, uno más y somos la mitad de personas. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo que unifica un poco a todas estas comunidades del norte de España, del Cantábrico sobre todo, pues es esta situación periférica con respecto a los grandes focos de producción castellanos, en mayor, en los siglos fundamentales, que son pues a partir del siglo XVI al XVIII. Antes habían predominado talleres en Aragón, Cataluña, etcétera, pero sobre todo a partir del siglo XVI pues eran talleres castellanos, aunque con organeros en muchas ocasiones vascos, ¿no? Y eso hace que estas comunidades del norte pues hayamos estado un poco abandonados, dejados, ¿no? Y por eso los órganos son menos que en otras comunidades, aunque a partir del siglo XIX, sobre todo en el XX, pues sí que va a haber una gran proliferación de talleres y de órganos. Citando numéricamente, en Navarra, que también podemos meterlo dentro de esta situación geográfica, pues hay casi 300 órganos. En Guipúzcoa pues hay 240 aproximadamente, en Vizcaya hay 140 y tantos, en Cantabria hay 55, en Asturias 54, y después conozco también, porque estuve en la catalogación, los del Arzobispado de Santiago de Compostela, que son varias provincias, parte de Coruña y parte de Pontevedra, y son solamente 44. Entonces, por una parte, esa situación de que hay escasos, o sea, pocos órganos comparados con otras localidades, otras provincias castellanas, por ejemplo, ¿no? O de más al sur. Y esto supone además pues, que hay un gran tradicionalismo en cuanto a los instrumentos y una gran dependencia de los talleres productores. De manera que en Asturias no hay muchos talleres propios, sino que son los vascos, sobre todo en unas épocas, o también gallegos o castellanos en otras, los que han surtido de estos órganos. En cuanto a los NOVIC, que son estos órganos que son, se puede decir, de segunda fila, porque no alcanzan ni la categoría histórica ni musical, ¿no? Y sonora de los anteriores citados, pues hay que señalar que la mayor parte de ellos son del siglo XX, porque sustituyen a otros anteriores, tanto en conventos como en ciudades o localidades, que desgraciadamente pues, sufrieron pues, esas dos grandes, se puede decir, hechos violentos del 34 y del 36, que supusieron pues, una gran pérdida de
de órganos. Esto se compensó después de la Guerra Civil con otras casas de organería, sobre todo vascas, en principio la más importante, OESA, que tiene 16 órganos, la casa Mezúa y Cía, que aunque había comenzado en la segunda década del siglo XX, pues continuó hasta los años 70 y hace 13 órganos para Asturias. También a partir de los años 70 comienzan a aparecer, sobre todo en los 80, pues, otros talleres ya más modernos como los de Acitores y Grensing, que también han contribuido. Acitores tiene 9 órganos en Asturias y Grensing pues tiene, me parece que 5. Y después, bueno, hay otro, Gerard de Graaf, que tiene 1. Esto en cuanto a la organería en sí mismo, ¿no? Y por otra parte, habría que hablar de la calidad sonora de esos órganos. Esto está en función de las modas, evidentemente, y de esas tendencias que se van sucediendo a lo largo del siglo XX. En el siglo XIX hay una pervivencia de modelos barrocos. Sería el caso, por ejemplo, de Otorel, aunque el órgano que se ha declarado Vic del lado del Evangelio, de Corias, por ejemplo, pues es un órgano que tiene una gran capacidad sonora y es un buen instrumento, ¿no? Y que sería de los últimos órganos barrocos, ya de la segunda mitad del siglo XIX. Y por otra parte ya la gran eclosión del órgano romántico, ¿no? Gracias precisamente a esa influencia que ejercen los talleres vascos de la primera mitad, que son fundamentalmente Aquilino Amezua, que hace el órgano de la catedral, ya se ha dicho, como Vic, pero después los sustitutos de Amezua, que son Amezua y Cía y el Edgaray. El Edgaray tuvo unos cuantos órganos, lo que pasa es que sí que han desaparecido algunos de ellos, y ya hemos dicho que Amezua y Cía pues hicieron órganos, 13 órganos, que se caracterizan pues, por tener una continuidad a lo largo de todo el siglo prácticamente, con esa característica romántica. No evoluciona prácticamente desde 1912 que muere Aquilino Amezua, el fundador, y sobre todo que utiliza un sistema que es el neumático de transmisión, que es bastante problemático en unas regiones muy húmedas como son estas del norte de la cornisa cantábrica y que necesitan un gran mantenimiento, cosa que no se suele hacer por cuestiones fundamentalmente económicas en muchos sitios, y eso hace que se deteriore el órgano, y por eso es una de las consecuencias que haya bastantes órganos en Asturias que no se tocan, también quizá por la falta de organistas. Esto es un tema en general, en España se puede decir, en todo el país, y que no sabemos si tiene buena solución. El asunto es que el órgano, primero por ese cambio en las normas litúrgicas del Concilio Vaticano II, que fueron mal entendidas, evidentemente, en cuanto a la música, y se despreció, por así decirlo de una forma clara, la música de órgano frente a las músicas de instrumentos más populares, como las guitarras, etc. Y eso hizo que se abandonaran muchos órganos. Y por otra parte, pues el que al ser un órgano fundamentalmente que se encuentra, un instrumento que se encuentra en lugares sagrados, en iglesias, etcétera,
pues quizá esa falta de religiosidad en este último tercio del siglo XX, sobre todo, pues ha hecho que se retraiga el uso de este tipo de música por haberse relacionado quizá estrechamente el órgano con la música litúrgica, pero evidentemente el órgano tiene otras facetas mucho más amplias pues que a lo largo del siglo XX sobre todo, pero ya desde el siglo XIX, incluso desde las cortes barrocas, pues tenía otras funciones fundamentales que no eran exclusivamente litúrgicas, ni mucho menos. Bien, no quiero detenerme mucho más para enumerar, únicamente sí que me gustaría llamar la atención a las autoridades con respecto a un órgano que sí que podría ser un instrumento muy válido si se le hiciera una buena restauración, evidentemente, que es el de la antigua Universidad Laboral de Gijón, que es un centro cultural magnífico y que tiene abandonado tanto la iglesia, que es una obra muy importante de la arquitectura del siglo XX, de Luis Moya, como, y sobre todo, lo que aquí nos interesa más, que es el órgano. El órgano es, bueno, tiene 2 teclados solamente y pedalero, pero es un órgano muy amplio, tiene una capacidad sonora impresionante. No lo hemos podido ni hacer sonar porque no hay ni luz en la propia iglesia, pero por la composición, que es además muy particular en algunos casos, hay pues hay un lleno, bueno, hay 3 llenos, uno en cada teclado, en los 2 manuales y en el pedalero, que tienen 3, 5 y 6 hileras, pero hay, por ejemplo, una corneta que tiene 10 hileras, que eso es, yo creo que no lo hay en todo el país. Es decir, que es un órgano que si sonara restaurado, pues sería adecuado para ese espacio, que es un espacio excelente, como digo, desde el punto de vista arquitectónico y que se podía utilizar pues para muchos eventos de cualquier tipo, porque es una iglesia que está desacralizada, etcétera, y es más bien un salón de actos. Lo que pasa es que, bueno, tiene también un salón de actos para teatro, para ópera, etcétera, que también es excelente, pero eso no quita que se dé otros servicios también al espacio de la antigua iglesia. Esto igual suscita preguntas en el coloquio posterior a esta introducción, pero bueno, estoy dispuesto a explicar lo que consideremos que es oportuno. Y ya pues paso la palabra a mi compañera María Sangüesa, que no la veo, pero creo que estará por ahí. Sí. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Cardín por acogernos para esta mesa redonda donde podemos tener la oportunidad de hablar del órgano en Asturias, del panorama organístico en Asturias y de la situación de los distintos órganos. Mis compañeros han hablado de los 11 órganos BIC, de los órganos no BIC, en fin, aunque no queremos transmitir la idea de que son de segunda, pero bueno, las cosas hay que clasificarlas. Y yo voy a hablar de los órganos desaparecidos, algo que me fascina, el trabajo de archivo, porque han aparecido 20 órganos desaparecidos. Parece que estoy haciendo un juego de palabras muy malo, pero así ha sido. Con la consulta de la documentación para contextualizar todos los instrumentos que se han conservado, bueno, pues han aparecido más instrumentos no conservados actualmente, hasta un total de 20,
que está muy bien, ¿no? Evidentemente los órganos conservados había que documentarlos, había que contextualizarlos, pero eso hizo que también aparecieran noticias de órganos anteriores y de órganos que no se habían conservado en sitios donde ya no hay ningún órgano. Esto nos ha permitido documentar pues, reformas sucesivas de instrumentos que hoy en día se conservan o también composiciones originales de algunos órganos que han sido pues, muy transformados, muy reformados y a veces pues, muy mal transformados, también hay que decirlo. Antes se aludía dentro de los órganos Vic al de San Isidoro el Real de Oviedo, donde en una caja de 1677 que procede de la catedral encontramos hoy en día un instrumento de Amecio y compañía de 1915, perfectamente documentado cuando es un instrumento del que se han dicho pues, muchas cosas que no son ciertas, que es un órgano de mediados del 19, no. Está la documentación en el archivo para quien quiera verla y está transcrita además en las páginas del libro, por otra parte. El trabajo de archivo ha sido muy gratificante. Hemos tenido detrás, pues como digo, mucho trabajo de archivo y muy gratificante. Hemos encontrado muchas cosas y además ese trabajo de archivo permite siempre cambiar la visión sobre el panorama que hasta el momento se conocía. Además permite deshacer errores. Hace tiempo en la prensa asturiana un organero, no voy a decir el nombre, hablaba de lo muy limitado que era el patrimonio organístico de Asturias. Bueno, pues creo que hemos logrado desmentirlo, tanto en instrumentos conservados como en aquellos no conservados. Si contamos los 11 Vic, los 43 no Vic y luego esos 20 desaparecidos que lamentamos no conservar, creo que la perspectiva pues, cambia notablemente. Además, el hecho de poder documentar estos órganos no conservados actualmente pues nos ha permitido ver que ha habido en Asturias pues, el trabajo de organeros de renombre, con instrumentos que no se han conservado, de Pedro Echevarría, de Forcinas, que tiene varios instrumentos no conservados actualmente. También el Eizgaray, varios instrumentos en Gijón que no se han conservado. De Gregorio González Roldán, organero de Valladolid, de Fray Felipe de la Peña, también hay algún órgano no conservado. Es decir, qué bien que podemos saber que existieron estos órganos y qué pena que no se conserven, verdaderamente. Qué pena los instrumentos que hemos perdido. A lo mejor puede parecer que con el libro se cierra un círculo, se concluye una etapa, y esto es cierto, pero es cierto solo en apariencia. No, ahora es cuando empieza todo, porque es un trabajo a seguir. Este trabajo de documentación es un trabajo a seguir. Lo digo personalmente y por la parte que me toca. Digo, de verdad, que ojalá aparezcan pues, muchas noticias más de órganos no conservados, que aparezcan noticias en nuestros archivos, porque esto nos va a permitir perfilar aún más el panorama del órgano en Asturias y conocerlo mejor y los cambios a través del tiempo. Es decir, estos órganos que no existen, que solo recreamos a través de esos papeles de archivo, también tienen mucha vida y sobre todo pues, nos permite imaginar un panorama que fue distinto, sobre todo en cuanto al órgano barroco. ¿Cuántos órganos barrocos asturianos no subsisten? Pero la única noticia que tenemos de ellos es a través de la documentación. En el libro también aportamos, en uno de sus capítulos, un diccionario de organeros que trabajaron en Asturias y de organeros también asturianos, de nacimiento. Es la primera vez que se hace un trabajo así, de conjunto. Se habían publicado noticias sueltas sobre organeros que habían trabajado en Asturias, pues en artículos especializados, en actas de congresos, habían ido saliendo nombres, pero un trabajo de síntesis de este tipo, un pequeño diccionario de organeros, es la primera vez que se hace. Hasta 53 nombres de organeros hemos podido documentar. Debo decir que este capítulo en concreto, este diccionario de organeros, fue una iniciativa por mi parte, quizá por la experiencia que tengo casualmente en el mundo de la lexicografía musical, en el mundo de los diccionarios de música. He colaborado en varios diccionarios a lo largo de mi trayectoria: el diccionario de la música española e hispanoamericana, la historia de la música catalana, valenciana y balear, que tiene 2 volúmenes de diccionario al final, el diccionario de la zarzuela también.
un proyecto de diccionario de la música en Asturias que no llegó a tener una plasmación, pero del que fui secretaria. Es decir, los diccionarios parece que me han perseguido toda mi vida y yo no he logrado ser más rápida. Siempre ha habido algún diccionario en mi existencia. Entonces me pareció, al ver que iban saliendo cada vez más y más y más nombres, digo, merecería la pena hacer un pequeño diccionario de organeros, pequeño diccionario que después de todo no fue tan pequeño. Algunos son grandes nombres del panorama de la organería española o también incluso de otros países. Encontramos algún organero italiano que también trabaja en Asturias, Nicola Blasi, pero que estaba establecido en España. Otros no son tan famosos, no son tan conocidos, no son primeras figuras, son mucho más locales para pequeñas reparaciones, pero también merecen su pedacito de gloria, yo creo, ¿no? Convenía recoger todos estos nombres, todas estas trayectorias, porque además en trabajos de alcance más general sobre organería, la documentación asturiana verdaderamente ocupaba muy poco lugar. Entonces, esto también permite arrojar luz sobre lo que se sabía de organeros castellanos, por ejemplo, o de organeros vascos, pero a lo mejor no se conocía que hubiesen trabajado en Asturias. Se habían manejado datos de otros sitios, en otros trabajos, pero no se conocía la trayectoria de estos organeros en Asturias. Bueno, me complace pensar que contribuimos así a que también otros investigadores puedan perfilar mejor la figura de estos organeros. También este diccionario de organeros verdaderamente es un punto de partida para establecer, pues como digo, trayectorias de estos profesionales, redes, circuitos en los que ellos se podían mover, podían trabajar. Es decir, también aspiramos a seguir manejando documentación, encontrar más organeros, encontrar más órganos desaparecidos o más noticias de los que se conservan. Verdaderamente todo empieza ahora, nada termina, sino que todo empieza ahora. Y todo ello enfocado a la visibilización del patrimonio organístico asturiano. Es decir, un libro de estas características nunca debe ser un museo, un museo en el mal sentido, en el sentido de algo inanimado. Enrique Campuzano pensará que siendo el director de museo yo no debería decir estas cosas, ¿no? Pero aspiramos efectivamente a que el libro no sea nada más un lugar en sentido figurado, un lugar de conservación de estos órganos y de lo que se conoce sobre ellos. No. Nos gustaría de verdad que se reactivase mucho más el movimiento organístico en Asturias en torno a estos instrumentos. Así como en la década de 1980 hubo un gran impulso de restauración, bueno, pues se necesitan restauraciones, se necesitan ciclos de conciertos, actividades en torno al órgano, más publicaciones, conferencias, todo aquello que pueda contribuir a acercar el mundo del órgano. Hace unos pocos años, en una entrevista en radio, me preguntaban qué se podía hacer para sacar el órgano de los sitios donde estaba. Digo, no, eso pues no se puede hacer. Hay que llevar a la gente a los sitios donde está el órgano, que no es lo mismo. Entonces, creo que nos sentiremos muy bien pagados si logramos verdaderamente que la gente se acerque a los órganos, porque se van a sentir muy gratificada pues, por todos los lados. El sonido, la belleza de los instrumentos, la belleza visual. Bueno, creo que es una experiencia tan completa que nadie debería privarse de ella, verdaderamente. Para concluir las tres intervenciones, voy a compartirles un resumen en imágenes de lo que hemos estado comentando, los órganos Vic y algunas imágenes de órganos no Vic y también algunas imágenes, pues a lo mejor un tanto insólitas. Paso entonces a compartirles esta presentación. ¿Está visualizándose en la presentación? Sí, sí, María, perfecto. Bien. Sí. Pues comenzamos, bueno, no podía ser de otra manera, con la hermosa cubierta del libro, ¿no? Con la hilera de clarines de Valdedios. Y vamos a ir en orden cronológico con los órganos, desde los Vic, empezando por Puerto de Vega, ya del siglo XVII, el órgano, digamos, en activo más antiguo de Asturias, conservado.
apreciamos algún detalle más. El teclado es el teclado más pequeño de todos los órganos asturianos. Por orden cronológico seguimos con Valdedios, con esa magnífica fachada donde ahí pueden apreciar el escudo del ático, los ángeles músicos que están arriba. El teclado, me gusta especialmente las imágenes de los teclados porque yo creo que así todo el mundo puede ver de cerca lo que normalmente no se ve. Esto quien lo ve, quienes lo vemos pues son los intérpretes, ¿no? Quienes nos acercamos a este mundo. Aquí vemos el teclado, las pisas, las rodilleras, esto es lo que el público no ve habitualmente. María, disculpa un segundito, por favor. Sí. Vamos a intentar tener los micrófonos apagados para no despistar ni entorpecer la presentación de María. Muchas gracias. Bien, continúo entonces. Bien, estamos viendo aquí dos detalles de los tiradores de los registros, de mano izquierda y de mano derecha de la consola de Valdedios. Y en esta perspectiva estamos viendo esa hilera de clarines pues desde otro ángulo, con esos ángeles que llevan siglos soplando ahí. Pasamos al órgano de Santa María la Real de la Corte. Vemos una panorámica general también con los ángeles músicos. Y también esa maravillosa decoración, ese panel de la consola de ventana con ese jarrón, con flores y con ornamentos, y las pisas que tiene el órgano de la corte, donde tenemos pues estos registros de adorno, los pájaros, el tambor y el timbal, aparte de las pisas de las notas graves. Y la espectacular fachada del órgano de la Colegiata de Pravia, de Fray Felipe de la Peña, con todo ese colorido y con esa impactante trompetería de batalla, que es la cubierta trasera de nuestro libro. Nos pareció una imagen tan impactante que creo que nadie escapa a su encanto. Aquí estamos viendo también el pequeño teclado del órgano de la Colegiata de Pravia y el realejo de la Colegiata de San Fernando en Covadonga. Único ejemplo de este tipo de instrumentos en Asturias, de órgano de armario o realejo. Aquí lo vemos con las puertas entreabiertas y se aprecian los tubos. También podemos ver el teclado. Pasamos al monasterio de Corias y el órgano atribuido a Juan Otorel, aunque en parte con una estética y una composición barroca. Estamos viendo ahí esa fachada neoclásica y en las esquinas y en el ático esos trofeos de instrumentos pues tan interesantes. El órgano de la Catedral de Oviedo con esa fachada que a lo mejor después de ver fachadas barrocas quizá a algunos pues no les diga mucho. Vemos todos esos tubos a la vista. De todos modos la imagen es impactante por el tamaño del órgano, pero después vamos a ver algo interesante respecto al pasado de este instrumento. Aquí vemos la consola actual con ese tercer teclado que se añadió después. Y pasamos al órgano de Santa Eulalia de Luarca, construido por Amecio y compañía en 1923 y que se conserva pues verdaderamente en su estado original. Y aquí vemos su consola con las placas para accionar los registros. Si seguimos en orden cronológico, también construido por Amezo y compañía, el siguiente órgano es el de la Basílica de Santa María de Llanes, aunque muy transformado y además, digamos que esta iglesia tiene una larga trayectoria en cuanto a varios órganos que fueron sucediéndose en el tiempo. La consola de pupitre se sustituyó por una consola de ventana en una reforma que hizo Federico Acitores. Y estamos viendo la actual consola de ventana. Vamos a San Isidoro el Real con esa interesantísima caja barroca de 1677, aunque muy repintada en el 19. En la documentación se conserva también el nombre del pintor. Y por otra parte, el órgano que contiene es un órgano de 1915,
de Amezcua y compañía, que fue ampliado en 1934 además, con una consola de pupitre donde evidentemente en origen había habido una consola de ventana. De cualquier manera, creo que también se puede apreciar que a espaldas del banco en realidad lo que hubo en tiempos fue una consola de ventana. Actual consola del órgano de San Isidoro, nada tiene que ver con la consola de ventana original, evidentemente. Y en el monasterio de Corias, esa maravillosa caja barroca, pero que es una caja, no hay instrumento dentro, construido por Alberto de la Peña, organero, padre de Fray Felipe de la Peña, el constructor del órgano de la Colegiata de Pravia y de algún órgano desaparecido, y como vemos es un órgano rematado por imágenes de santos relacionados con la orden benedictina. Un detalle que no me resisto a poner, ese maravilloso mascarón del que salían 2 tubos de su boca. Órganos Novik en entornos espectaculares, pues por ejemplo el órgano de San Juan el Real de Oviedo, un órgano ya muy tardío, Amezcua y compañía, de 1960, pero como puede verse en 2 cuerpos separados a los lados del rosetón y de los ventanales. Un órgano que ha sido restaurado en fechas relativamente recientes. Casos curiosos. Este instrumento en Gijón, en un colegio, el Colegio Patronato de San José, un colegio de monjas, que en su capilla tiene este instrumento construido hacia 1900 por Caballé Coll, documentado en las memorias de Rafael Puignau, pero muy transformado, muy mal transformado, muy menoscabado en la actualidad. Es decir, han transformado un instrumento interesante en una especie de armonium de escasa calidad. Ha desaparecido el pedalier, han eliminado juegos y han hecho pues, una cosa que verdaderamente no se sabe qué es. Entonces, bueno, verdaderamente merece la pena también hacer notar este caso. Y antes se refería Enrique Campuzano al órgano de la Universidad Laboral en Gijón, un órgano de OESA, hacia 1957, y podrá parecer que estas fotos son malas, y efectivamente son malas. Son las mismas fotos que están en el libro, pero también aquí debo comentar que esta visita de campo que hicimos Enrique Campuzano y yo misma, no había ni una triste bombilla para iluminarnos, tuvimos que depender de la buena voluntad del vigilante de seguridad y de su linterna. Las fotos también suponen una cierta denuncia, un instrumento que podía ser interesante, que podía tener uso y está en un estado de total abandono. Yo también dejo el guante del desafío para quien lo quiera recoger. Entornos espectaculares también de órganos Novik, la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón. Esto es lo que el organista contempla. Evidentemente es un punto de vista privilegiado, ¿no? Y en cuanto a conservación de patrimonio, vemos aquí algunas piezas interesantes, una vitrina en el coro de la Colegiata de Pravia, donde se conservan algunos restos y pequeñas piezas de la tubería original del órgano de Fray Felipe de la Peña y que se han musealizado en la última restauración colocándolas de esta manera para que se puedan ver. También el secreto original del órgano de Santa María la Real de la Corte se ha colocado, se ha expuesto al lado, se expone, se puede ver al lado del órgano después de la última restauración, motivada por una inmensa tromba de agua que dejó el órgano inservible. Y el hecho de visitar estos órganos, pues a veces también han movido a las parroquias a emprender alguna acción. Por ejemplo, este mediófono que estaba, digamos, como un trasto sin utilizar en el coro de la parroquia de Santa Eulalia de Luarca, este bonito mediófono francés, un instrumento verdaderamente de calidad, ha sido bajado al presbiterio, restaurado y se utiliza actualmente como órgano de coro para acompañar el canto. De manera que, bueno, también podemos pensar que hemos generado alguna acción positiva, ¿no? en ese caso.
Y los órganos desaparecidos, traigo aquí como recuerdo de esos muchos desaparecidos, pues alguna imagen que nos puede remitir al aspecto de alguno de ellos. A la izquierda de la imagen vemos un conocido grabado de Francisco Javier Parcerisa en su obra Recuerdos y Bellezas de España, donde vemos el interior de la Catedral de Oviedo, aún con el coro central, y vemos la fachada de uno de los órganos, la vemos prácticamente al completo, y vemos la trompetería de batalla del órgano del otro lado de la nave. Por lo menos, bueno, tenemos que conformarnos a día de hoy con esta imagen de los órganos perdidos de Echevarría. Todavía estaba la reja del coro, todavía estaba la sillería, es decir, todavía estaba el coro central. Y esto es lo que les decía que iba a comentar acerca del órgano de la catedral. Bien, esta es la antigua caja neogótica. Una foto casi fantasmal, hacia 1910, es decir, pocos años después de la inauguración de este órgano de Aquilino Amezua. Bueno, pues esta era la caja que tenía, con esos pináculos, con esas cresterías neogóticas, con ese ángel del juicio, con la trompeta, que apenas se ve, verdaderamente parece pues casi una imagen fantasmal de una novela victoriana de terror, ¿no? Bueno, pues así era la caja neogótica del órgano. Caja que se cree que se conserva en alguna de las trasteras de la catedral, desmontada. Lo que pasa que en la reforma se prefirió prescindir de ella y que el órgano tuviera su tubería a la vista. Como digo, sirvan estas imágenes como en memoria de esos ilustres desaparecidos, así como el órgano anterior de la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón, la popularmente llamada Iglesiona, que tenía este órgano incendiado en 1930. La tribuna y el instrumento, un órgano de la casa Melcher. Este es el recorrido que hemos querido presentarles por todas estas imágenes que nos traen, que nos acercan a través de la pantalla, pues este patrimonio conservado de órganos Vic, de órganos no Vic, y también esa mención a los órganos desaparecidos. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido un recorrido fabuloso por las tres aportaciones que habéis hecho cada uno de vosotros en el libro. Susana hablando de los órganos Vic, de las políticas de restauración y de una frase que a mí me gusta mucho: todos somos responsables de la conservación de nuestro patrimonio. Y en este caso también de los órganos, por supuesto, que forman parte de ese legado que si no cuidamos, pues no pasará a futuras generaciones. Enrique continuó con un repaso por el resto de los órganos, de los organeros y de esa unión que tenemos entre las comunidades del norte y de los trabajos y la dificultad que tuvieron a lo largo de los siglos para poder construir esos órganos. Y María acabó con una fantástica intervención a través de explicando su labor de investigación en archivos, que a las dos nos encanta esa labor de investigación, de búsqueda de cosas ocultas y de lo que va apareciendo. Y gracias por mostrarnos esos órganos que se ilustran maravillosamente en el libro, como muy bien dijo Susana, gracias a las imágenes de Iván Martínez. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Si lo quiere plantear a través del chat o solicitando la palabra, como vean. Bueno, parece que la gente ha quedado todo muy bien explicado y la gente no tiene, no tiene ninguna duda ni ninguna cuestión que plantear. A mí me surge una y es relativa a lo que yo más conozco, que es el órgano de Valdedios y que conozco gracias a Susana. Y lo conozco más en su esencia a través del ciclo de órgano que ella coordina y organiza. Y mi pregunta es la siguiente. Ese órgano maravilloso al que las dos le tenemos un cariño especial, por razones obvias,
dada la limitación que tenemos para su conservación y la situación en la que se encuentra a día de hoy Valdedios, que es una situación triste, por no utilizar otra palabra, ¿qué vida le augura a nuestro niño? Bueno, empiezo yo. Larga vida al César siempre. Yo creo que, bueno, hay un problema evidentemente en Valdedios, pero el instrumento milagrosamente sigue sonando y sigue sonando muy bien. Por lo tanto, a ver, sí, hay problemas que necesitan una intervención en la cual se tienen que implicar las instituciones, porque es una intervención grande, habría que desmontarlo y ver qué se sustituye, qué maderas están, sobre todo los tiradores no van bien, maderas hinchadas, en fin, pero no es normal que después de 30 años los instrumentos sufran y haya que volver a hacer una intervención. Esto no es se restauró y ya es para siempre, todo necesita una intervención. Y a mí me parece que a los 30 años hacer una intervención en un órgano que sigue sonando, y gracias al mantenimiento que la Fundación le da, pues bueno, no me parece un desastre, ni mucho menos. Creo que es algo que hay que acometer, pero claro, necesitamos ayuda. Lo más que se puede hacer es que este tipo de ciclos que están generados en torno al órgano de Valdedios fuese, yo lanzo esta idea que ya la he lanzado más veces, retomásemos un festival internacional en toda Asturias, en la comunidad, que diese vida a estos instrumentos y que implicase un mantenimiento, restauraciones, en fin. Creo que es Valdedios, porque le tenemos ese especial cariño, pero creo que habría que hacer algo más grande en Asturias si queremos realmente que estos instrumentos sigan vivos. Pero respecto a tu cuestión de Valdedios, yo creo que tiene mucho futuro. Me alegra oír esas palabras, Susana. A ver, este año en el 10º ciclo de órgano, que ya, bueno, ya está programado, esperamos poder retomar los conciertos y bueno, está todo el mundo invitado a asistir. Tienen la información en nuestra página web, aunque seguramente hay alguna variación en alguna fecha, porque bueno, se está programando con mucho tiempo, pero bueno, intentamos que cumpliendo todas las medidas sanitarias que se nos van a imponer, porque la cultura fue la primera en cerrar, pero por desgracia seguramente sea la última en abrir, podamos celebrar este ciclo, podamos de alguna manera poder albergar a todos aquellos que quieran escucharlo, con la tecnología, presencialmente o de alguna manera yo creo que nos las arreglaremos para que todos puedan escuchar a estos magníficos organistas que van a venir. Y muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. No sé si vamos a ver en el chat si alguien quiere comentar algo. ¿Os dan las gracias? Hola, no sé si se me escucha. Sí, se le escucha, ya que me he conectado, he tenido la fortuna de escucharos a tan magníficos profesionales. Simplemente quería, ya que no se puede aplaudir en estos foros, dar las gracias y la enhorabuena tanto a la Fundación que ha hecho posible todo esto, como obviamente a los tres autores, que me consta que son magníficos profesionales cada uno en lo suyo. Creo que estamos todos de enhorabuena por tener una obra tan estupenda y que va en beneficio tanto del patrimonio histórico musical en Asturias como en toda España y por extensión en todo el ámbito panhispánico que ahora se dice, ¿verdad? Estamos muy de enhorabuena, no son tiempos, ¿verdad? No soplan buenos vientos para la lírica, precisamente, en esta etapa tan terrible que nos toca vivir a todos, y yo creo que no cabe sino felicitarles bien sinceramente y, en fin, animar a que puedan seguir otros trabajos como estos en otros muchos lugares de la geografía española. Muchas gracias por todo y enhorabuena, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Antonio. José Gracias. Luis García quiere intervenir.
Cuando quiera, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, felicitar a la Fundación y a los autores del libro. Yo tenía, que ha sido súper interesante, tenía una pregunta, así a efectos prácticos, que siempre, y ahora he visto la ocasión, en estos órganos que son antiguos y que luego tienen un proceso de restauración, transformación, a efectos de inventario, ¿qué se cogería? ¿La caja de cuándo está construido o de cuándo se hace esa reforma? Por ejemplo, en el caso este de que se citaba de este órgano que era barroco y luego Amezúa pues, lo hizo entero por dentro. Y esa sería la pregunta, que no sé si sería más a María por el tema del descubrimiento o del trabajo archivístico. Y luego también resulta especialmente interesante con las fotografías que ha puesto y los grabados, al mismo tiempo que los órganos evidentemente tienen un valor instrumental, un valor estético, escultórico por las cajas, por la música, aquí se descubre otro valor que yo creo que es evidente y es digamos, el documental. Es decir, ha habido dibujantes a lo largo de la historia, ha habido fotógrafos importantes, Villamil, grabadores como Villamil o Lauren, que a lo largo de los siglos han ido fotografiando, dibujando, o se han hecho obras que tienen valor documental y valor artístico, y yo creo que también es parte de ese patrimonio que embellece y ennoblece lo que es todo el tema del órgano, de la organería, y que yo creo que también está por descubrir, y gracias al trabajo que se ha realizado en este caso en Asturias, pues se pone en valor, y agradecerlo también. Quizá por alusiones contesto yo a propósito de lo que se planteaba del órgano de San Isidoro. Evidentemente, claro, es uno de los casos donde es problemático, es decir, tenemos una caja barroca de 1677 con un instrumento dentro que no tiene nada que ver. Es haber metido otro órgano completamente distinto dentro de una caja muy anterior. Claro, me parece que no se podría cuestionar en ningún caso que entrase a formar parte de los BIC, precisamente porque es bueno, pues el testimonio que nos queda de los trabajos de Alonso Menéndez de Forcinas. Solo nos queda de lo que hizo en Asturias, en el convento de Santo Domingo de Oviedo, o en la catedral. Solo nos queda esta caja y desgraciadamente es la caja y parte de la transmisión mecánica. Entonces, bueno, eso consideramos que ya justificaba, evidentemente, por derecho propio, el incluirlo como BIC, pero luego resulta que el instrumento de 1915 de Amezúa es un instrumento interesante también. ¿Podría ser cuestionable el incluirlo? Bueno, no sé, supongo que hay argumentos para todos los gustos, de la misma manera que también nos ha llegado algún comentario que cómo se nos había ocurrido incluir el órgano de la catedral después de las transformaciones que tuvo, no muy afortunadas, por cierto, ¿no? Pero, claro, un instrumento de Aquilino Amezúa al nivel de grandes instrumentos de la época, comparándolo, por ejemplo, con el de San Francisco el Grande. Dices, claro, es que la composición original era la que era. Por eso, ya solo por eso también merecería la pena, claro, obviando lo que luego pudieron hacerle pues de manera no muy acertada. Entonces, creo que la inclusión está justificada en ese sentido y nosotros lo hemos visto desde ese punto de vista. Y en cuanto a lo que se refiere, digamos, a la trascendencia en las artes plásticas, pues sí, completamente de acuerdo. A veces la única información, o casi la única información que tenemos del aspecto de estos órganos, pues a lo mejor viene de fotógrafos como Jean Logan, o también, pues, por ejemplo, grabados de Parcerisa. Podía haber puesto también alguna foto de un importante fotógrafo asturiano de principios del 20, de Adolfo Armand, que tiene también fotos de los órganos de la catedral cuando ya se había desmontado el coro central, pero todavía están los órganos en su sitio. Entonces, evidentemente ahí también el patrimonio artístico en cuanto a artes plásticas también es muy importante. El componente visual de la fachada de los órganos y luego pues todos esos pintores, grabadores, fotógrafos que nos han dejado pues testimonios únicos de instrumentos ya desaparecidos en algunos casos. Hola. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Soy Francisco de Avilés. Os estoy siguiendo con el libro delante, además.
y enhorabuena por la mesa redonda. Y en particular quería decirle a Susana, a través de Iñaki Vidar, que estás invitada a probar el de Yaranes, que acabamos de dejarlo, creo que bien. Creo que muy bien. Te agradezco la intervención, Francisco. No nos conocemos, pero sí he estado muy pendiente. También es una de las circunstancias que me alegra de haber hecho este libro, y es que se han llevado a cabo iniciativas ya desde entonces, como esta intervención en el órgano de Yaranes por el organero Nacho Vidar, sí, que ha hecho un trabajo excepcional por las grabaciones que me han llegado y que estoy deseando sí. probar. Es un auténtico milagro y ha dejado, sí, yo creo, con los ojos abiertos al mundo del órgano, cómo alguien se ha empeñado en resucitar un instrumento que la mayor parte hubiese dado por perdido. Y bueno, la verdad, felicitaros a vosotros. Ya, es que yo ese instrumento lo conozco ya desde que tenía 10 años, y cuando lo vimos la primera vez hace 2, aquello, bueno, estaba, no sé cómo decir, como decía yo, parecía un palo un gallinero. Y bueno, tuve la suerte de contactar con Vidar, hacerme amigo total ya, y entre los dos 21 días allí metidos y para adelante, y hasta acabamos el día 24. Y nos gustaría eso, que además me lo dijo él, que hablara contigo. Digo, bueno, pues ya hablaré y tal. Y bueno, ahí estamos. Pues nada eso, más. Enhorabuena. Sí, sí, fue un trabajo por la iniciativa muy... Y a ver si los demás os imitan. Bueno, venga, hasta luego. Bueno, José Luis comenta que el reto de la formación de organistas es enorme. Debería de ir de manera paralela a una política solvente de restauración de instrumentos, restauración de los órganos y del oficio de organistas. Si queréis comentar algo a esta aportación de José Luis Echechepía, que por cierto, hola José Luis, fue uno de los organistas que participó en el ciclo de órgano de Villaviciosa. Sí, yo querría decir algo. Pues adelante. Le acabo de decir a José Luis que de acuerdo por el chat. Bueno, hola Miguel. A todos, en especial a un montón de amigos que veo por ahí que hace miles de años que no nos vemos, ¿no? Cierto. Pero, a ver, el problema es solucionar, y lo estaba escribiendo, pero ya que han dado pie a hablar, el problema es solucionar la falta de interés de la presencia del órgano en la iglesia, no en los conciertos, que eso tenemos la cuestión de que cuando se hace un concierto la iglesia se llena, no hay sitio para sentarse porque va mucha gente, por lo menos en Madrid es así, ¿no? Y luego, sin embargo, no hay órgano o no hay interés, demasiado interés por el órgano, o cuando lo hay, pues tiene un papel totalmente adyacente y totalmente sospechoso de distraer, etcétera. Y no es una cuestión, no estoy acusando a la iglesia, no es una cuestión de los curas, de los eclesiásticos, es una cuestión de la sociedad en general, es una cuestión, o por lo menos a mí así me lo parece, en principio de la feligresía. O sea, si un día, no sé, si un día estuviera en la iglesia sucia, pues las señoras o los señores que van a misa irían al cura y digan, oiga, que la iglesia está sucia. Luego, si un día se rompe algo o está algo despintado, sin embargo, si un día no suena el órgano, nadie va a decirle, oiga, ¿qué pasa que hoy no hay órgano? No sé si lo explico de forma gráfica, pero entonces la iglesia también podría hacer más, quizás, porque desde su posición podría fomentarlo, pero no le estoy acusando a la iglesia, no es cuestión de la iglesia, es cuestión de la gente, yo creo que es un poco cuestión del público en general. Sin embargo, luego haces un concierto y todo el mundo quiere ir a ver el concierto. No sé si me explico. Entonces, claro, es un poco desesperante luego ver también que en la cuestión profesional, ya lo digo como afectado, como organista, ¿no? Pero que, vamos a ver, a nadie se le ocurre, si se rompe un enchufe, al cura bueno, igual también en algún sitio, pero no se le ocurre llamar a un aficionado a ver que le arregle para que no salten los plomos, ¿no? Y decirle, bueno, ven y lo haces por amor al arte, ¿no? Tampoco se les ocurre eso. O si tienen que pintar y va a la tienda, no le dice, oye, regálame el Titan Lux, que es que voy a pintar la iglesia, ¿no? También habrá negociaciones de esas, pero en general, como organista, me siento infravalorado en todo ese mundo,
en general, con honrosísimas excepciones de amigos sacerdotes que han hecho muchísimo por el órgano. Pero en general digo que no es un problema de la Iglesia. Eso es lo que lanzo yo, encadenando con la que decía José Luis. No sé si María, Enrique o Susana quieren aportar algo a esta intervención, que yo creo muy acertada, porque si el órgano no suena, pues deja de existir. No suena, cuando me refiero que no suena, perdón, no suena en la cosa habitual. Habitualmente. ¿No? Que una vez al año hago yo un concierto en un ciclo, no suena de forma periódica, es lo que me refería. Sí, ya no forma parte de la liturgia, por decirlo de alguna manera. Parte necesaria de la liturgia. Sí. Cuando siempre fue una parte, lo que dices tú, muy necesaria de la liturgia y muchas veces ayuda a comprender esa liturgia, el órgano. No sé si alguien más quiere compartir alguna cosa, alguna opinión. Bueno, me parece que no. Yo básicamente también estoy de acuerdo con esa opinión. Lo que pasa es que yo creo que si tiramos de la manta podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Entonces, bueno, simplemente pensar que sí, que es una evidencia y estamos de acuerdo en esa visión que tenéis, pero creo que mejor no entrar para que eso no se nos vaya de las manos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os citamos en el ciclo de órgano de Villaviciosa entre julio y agosto, que esperamos poder celebrar. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad.